Hola, hoy vamos a ver cómo se hace este punto en crochet tunecino. Es un punto calado que forma unas columnas y es muy sencillito de hacer. Necesitamos montar un número de puntos múltiplo de 5 y 2 para los bordes, eso es opcional. Yo siempre monto 2 para los bordes. Y sin más vamos a empezar. Bien, tengo montados aquí 12 puntos y ya hice la pasada de ida de la primera vuelta, que es normal, un punto en cada cadeneta. Y ahora alzamos la pasada de cierre y empezamos el dibujo. Cerramos el primero, cerramos 2 puntos juntos, hacemos una cadeneta, cerramos uno normal, hacemos una cadeneta, cerramos 2 puntos juntos y 2 puntos juntos, una cadeneta, uno normal, una cadeneta, 2 puntos juntos y el último. Y ahora, pasada de ida de la segunda vuelta, tenemos el primero, estos 2 puntos juntos los cogemos retorcidos hacia arriba, metemos el ganchillo de izquierda a derecha, lo sacamos hacia arriba, cogemos una hebra y sacamos el punto. Y estos 2 puntos nos quedan inclinados hacia la derecha. Y ahora, punto lleno tunecino, es decir, por debajo de la cadeneta de cierre, punto simple normal, punto lleno, estos 2 puntos juntos, punto normal, y este punto retorcido como los dos del principio. Ganchillo de izquierda a derecha por los 2 puntos, lo sacamos hacia arriba, cogemos hebra y sacamos el punto. Y así nos queda este hacia la izquierda y este hacia la derecha. Punto lleno, punto normal, punto lleno, estos 2 juntos, punto normal, y el último. Y ahora repetimos el mismo cierre que el de la primera vuelta. Cerramos uno, 2 puntos juntos, cadeneta, cerramos uno, cadeneta, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, cadeneta, cerramos uno, cadeneta, cerramos 2 juntos y el último. Y la pasada de ida de la vuelta 3, igual que la de la 2, es repetir siempre la vuelta número 2. Vamos a hacer otra más. Estos 2 puntos juntos, retorcidos, cadeneta, no, cadeneta no, punto lleno, perdón, punto normal, punto lleno, punto normal en estos 2 cerrados juntos y en estos 2 punto retorcido. Punto lleno, punto normal, punto lleno, en estos 2 punto normal y el último. Y el cierre es igual, cerramos uno, cerramos 2 juntos, cadeneta, cerramos uno, cadeneta, cerramos 2, cerramos 2, cadeneta, cerramos 1, cadeneta, cerramos 2 y el último. Y es repetir siempre la misma vuelta. Y conseguimos esto.
Estos puntos son los que hay que repetir siempre para aumentar el motivo en anchura. En altura ya digo que siempre repetir la vuelta número 2. El patrón con el esquema, las explicaciones, los puntos que hay que repetir, etcétera, como siempre lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción del vídeo.